Buenos días a todos, muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. Esta misma semana se celebra un año del Pleno de la Vergüenza. Hace ya un año de los fatídicos días y vergonzosos días 6 y 7 de septiembre, donde el separatismo se cargó el Parlamento, donde el separatismo insultó a la institución del Parlamento de Cataluña, donde el separatismo silenció a la oposición, donde el separatismo fulminó los derechos reconocidos a los catalanes en el Estatuto de Autonomía y la Constitución española por la puerta de atrás y con apenas una mayoría parlamentaria que jamás ha representado a una mayoría de votos. Todo eso pasó hace un año, pero el separatismo no quiere que se recuerde. El separatismo ha cerrado el Parlamento hasta los próximos días de octubre, en el que se abrirán los plenos del Parlamento por primera vez, y nosotros, como explicó ayer nuestro portavoz, el señor Carrizosa, hemos pedido a la mesa del Parlamento que se pueda celebrar ya esta misma semana un pleno del Parlamento. Pero el separatismo se ha negado. El señor Torra sigue con el candado echado en el pleno del Parlamento y no nos va a permitir hacer ni el pleno de convivencia, ni un pleno esta semana, ni recordar cómo se merece la vergüenza que supuso para la democracia el pleno del 6 y el 7 de septiembre. Por decir simplemente un par de ejemplos de las barbaridades que se produjeron ese día y esos días, pues aquí se aprobó, con apenas 72 escaños, pues que el presidente de la Generalitat iba a elegir a dedo a los jueces del Tribunal Supremo. Y ni siquiera tenían que ser jueces, simplemente podían ser licenciados en Derecho, que supongo yo que serían amiguetes del presidente de la Generalitat. O se aprobó por la noche, con nocturnidad, en el sentido más estricto y literal del término, una junta electoral para un supuesto referéndum que algunas de esas personas de esa junta electoral resulta que ahora son vicepresidentes del Parlamento por partidos separatistas. Fíjense ustedes la idea de imparcialidad y la idea de democracia que tenían algunos. Por suerte, el Estado de Derecho funciona. Por suerte, vivimos en una democracia consolidada del siglo XXI y todas estas barbaridades no se llevaron a cabo. Pero sin duda no se puede olvidar, porque nunca más se tiene que producir algo como lo que se produjo hace un año. Nunca más se puede producir un ataque a la democracia como el que se hizo el 6 y 7 de septiembre por parte del separatismo. Nunca más se tiene que silenciar a la oposición. Nunca más se tienen que fulminar derechos de los catalanes por la puerta de atrás, por una mayoría exigua parlamentaria y encima una minoría en votos. Desde entonces el Parlamento no ha vuelto a ser lo mismo. Desde entonces ya vemos cómo el señor Torra hace lo mismo que hacía Puigdemont, que es hablar poco en el Parlamento y mucho en mítines y en monólogos con los suyos. Ayer tuvimos otro ejemplo, pero insisto, como no se puede olvidar esta vergüenza, como los catalanes no podemos olvidar lo que supuso este pleno, esta misma semana Ciudadanos va a celebrar un acto el día 6 por la tarde, a las 7 de la tarde en Barcelona, para decir alto y claro que nunca más vamos a permitir que se violen los derechos de millones de personas desde el separatismo, desde una institución que debe representar a todos los catalanes. Este Parlamento, insisto, tiene 2.000 iniciativas paralizadas. El separatismo ha paralizado 2.000 iniciativas con su obsesión de frenar la actividad parlamentaria y de no celebrar los plenos que tocan. Más de 1.000 iniciativas son de Ciudadanos. Este Parlamento no ha celebrado el pleno por la convivencia que reglamentariamente se debería haber celebrado antes del 31 de julio. Y nos han podido debatir leyes importantes, sociales, económicas y también de convivencia que hemos presentado. Insisto, vamos a seguir reivindicándolo dentro del Parlamento, cuando les tengan a bien abrirlo a los plenos del Parlamento, y lo vamos a reivindicar también desde las calles de Cataluña. Y por eso vamos a hacer este acto el jueves próximo, del que ustedes tienen además los detalles porque hemos hecho pública la convocatoria. Respecto al discurso en el teatro, discurso del teatro de Torra, destacar básicamente que vuelve a despreciar a más de media Cataluña. Se vuelve a referir como pueblo de Cataluña solo a los independentistas, en una retórica que da mucho miedo, en una retórica que en Europa da ya mucho miedo, eso de referirse al pueblo solo como una parte, al pueblo con ganas de excluir a más de la mitad de la población. Insisto, es impropio de una democracia, de un sistema plural, de un sistema en el que se respeta y reconoce la pluralidad política. Desde luego no nos sorprende, porque el señor Torra piensa así, su gobierno piensa así, pero lo que sí que creemos es que el señor Sánchez debe reaccionar. Debe reaccionar también cuando en ese discurso en el teatro el señor Torra dice que va a desobedecer las sentencias de los tribunales, que va a desobedecer si la sentencia no le gusta.
Eso de que un gobernante diga que va a aceptar si le gusta la resolución y no la va a aceptar si no le gusta, es una llamada a la desobediencia, es un anuncio de desobediencia que se suma a todos los actos que ya han perpetrado en el Parlamento de Cataluña. Y quizás lo más grave de todo, quizás lo más grave, que es el llamamiento a calentar la calle, el llamamiento a marchas, a paros, actividades como las del 3 de octubre, en la que se produjeron decenas de actos violentos, y para nosotros es sin duda, de todo lo que dijo el señor Torra ayer, insisto que no es nuevo, pero no por menos nuevo es menos grave, pues lo que nos parece más preocupante es su llamada a calentar la calle. Es evidente que no tienen un proyecto para Cataluña, es evidente que los problemas sociales y económicos les importan muy poco y es evidente que el señor Torra está obsesionado con la independencia, como él mismo reconocía en sus artículos, que dijo en uno de ellos que reconozco que lo único que me interesa es la independencia de Cataluña. Nos parece además que es un ataque a las instituciones catalanas. El señor Torra hace como Puigdemont, ataca a las instituciones catalanas, prefiere hacer mítines donde nadie le replique que venir a dar la cara al Parlamento y abrir el Parlamento cuando toca para hacer plenos y para hacer sesiones de control. Y además ayer supimos que anunció un nuevo chiringuito. Cada vez que el señor Torra habla, anuncia un nuevo chiringuito. Había anunciado el Consell de la República, que va a ser un gobierno supuestamente que no se va a someter al control parlamentario, eso es un ataque al Parlamento. Había anunciado esa Asamblea de Electos, que es una especie de entidad paralela al Parlamento, por tanto un ataque al Parlamento. Había anunciado también un comisionado del impacto del 155 y ayer supimos otra cosa nueva, que es el foro cultural. Ya reconozco que es imposible saber todos los nombres de los chiringuitos que se van creando. La realidad es que los demócratas dan la cara en el Parlamento, no lo cierran a cal y canto para no hacer plenos y sesiones de control. La realidad es que no se generan gobiernos paralelos que no se sometan a control parlamentario. La realidad es que los demócratas no generan una asamblea paralela al Parlamento y la realidad es que no hay presidentes que no vengan aquí a someterse al control parlamentario cuando él apela a ese presidente legítimo que supuestamente es Puigdemont. Insisto, de Torra no nos sorprende el discurso. Sabemos quién es, sabemos lo que piensa, sabemos lo que hace, pero lo que nos sorprende es que el Partido Socialista siga mirando para otro lado y siga dedicándose a atacar a aquellos ciudadanos que están siendo acosados y que están viéndose obligados a salir a la calle, a limpiar las calles de simbología, mientras dice que Torra, que bueno, que tampoco pasa nada, que tampoco es tan grave, que las palabras no hacen daño.